dentro del tema 3 relacionada a la evaluación de las atracciones y actividades turísticas, en su tercera parte, nosotros veremos las características que tienen la forma y las herramientas que sirven para poder recolectar la información primaria. Una de los instrumentos o herramientas que nos permiten a nosotros poder recolectar la información necesaria es denominada fichas de inventarios turísticos. Estas fichas pueden ser de atractivos turísticos, en algunos otros casos las denominan fichas de recursos turísticos. Asimismo, también se denomina fichas de planta turística, y que la planta turística está referida a todos aquellos elementos que forman parte de la infraestructura general, como también de la infraestructura turística. En este caso, en la infraestructura general estamos hablando sobre caminos, accesibilidad, servicios de primeros auxilios, postas médicas, servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, red de Wi-Fi, comunicaciones, señales satelitales, todo aquello que posibilita tanto el traslado como la permanencia de los turistas. Y dentro de la planta turística tenemos los establecimientos de hospedaje, luego tenemos toda la parte de establecimientos de la venta, establecimientos que venden alimentos y bebidas, luego tenemos centros de recreación, de esparcimiento, y lógicamente que esto va incrementándose de acuerdo a las características que tengan el atractivo. En otros casos, por ejemplo, se ha visto de que las fichas de inventario pueden ser mixtas, es decir, que en una sola ficha se pueda inventariar el atractivo más la planta turística. O, como decíamos hace rato, que pueden ser fichas totalmente, es decir, distintas. Acá vamos a ver, por ejemplo, que tenemos una ficha de recopilación de datos para información del inventario de recursos turísticos. Esta denominación generalmente se la utiliza de recursos turísticos más dentro de la corriente escolástica europea, porque la teoría americana la denomina, en este caso, atractivos turísticos. En algunos casos nosotros habíamos visto y habíamos logrado desarrollar una diferenciación muy grande entre lo que son los recursos y los atractivos turísticos. Y decíamos, recurso es aquel espacio físico donde se encuentran ciertos elementos de la naturaleza o ciertos componentes o equipamientos que hayan realizado el hombre y que tengan un interés o un valor para poder, en este caso, atraer a turistas o a visitantes. Y decíamos en la denominación de atractivos turísticos es cuando hay un espacio físico con ciertos elementos o componentes que pueden ser de la naturaleza o pueden ser creados por el hombre, pero que ya tienen esa característica de atraer turistas. Es decir, que ya tienen todos los medios necesarios para que los turistas puedan trasladarse y puedan disfrutar del atractivo turístico. Pero en algunos otros lugares veíamos de que en este caso recursos turísticos y atractivos turísticos se utilizaban también como términos sinónimos.
digamos, ¿no? En esta ficha de inventario es una ficha sencilla que tiene el carácter de, en este caso, incorporar elementos cualitativos y elementos cuantitativos para poderlas interpretar, ¿no? El nombre del recurso, y eso significa que se llama el recurso. Primeramente, la fecha. La fecha se refiere a la fecha en la cual se está recopilando, en este caso se está obteniendo la información. El nombre del recurso turístico, o en este caso también puede ser el atractivo turístico, ¿no? Entonces, el nombre va a significar que tienen cierta denominación, ¿no? Y este nombre del recurso turístico muchas veces, tal vez en los lugares donde se ubican, puedan tener nombres muy locales, ¿no? O muy propios del lugar. Pero entonces hay que darle un nombre mucho más técnico al atractivo. Y lógicamente que tendrá que responder a la taxonomía dentro de la clasificación del tipo de recurso o atractivo turístico. Muchas veces para buscar esta taxonomía, nosotros recurrimos fundamentalmente a aquella clasificación, taxonomía o clasificación que ha realizado Roberto Bullón en su libro Espacio Turístico. Otro elemento, la ubicación. Es decir, hay que ubicar dónde está este recurso o este atractivo turístico, y esto va a responder, estos datos, a la división política que tenga el país. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nosotros tenemos la división política, establece que estamos divididos en departamentos. Los departamentos están divididos en provincias y las provincias están divididas en municipios y también en comunidades indígenas. Entonces hay que ver, en algunos países se utiliza la región, en este caso en el nuestro no habrá, entonces aquí será departamento. La provincia, a la provincia que corresponde, y nosotros pondremos municipio. Y dentro de los municipios recién nosotros tenemos los distritos. Entonces, la ubicación, repetimos nuevamente, depende fundamentalmente de la distribución, de la división política del país. La categoría, esta categoría hay que buscar justamente la taxonomía, y en este caso hay que buscar, y tiene que haber un referente que nos permita a nosotros establecer, es decir, qué categoría le vamos a dar nosotros al recurso o al atractivo. Para el caso de América Latina, todos los inventarios turísticos que se han levantado en América Latina, o casi la mayor parte de todos los países latinoamericanos, han seguido esa taxonomía, que en este caso es la que propusieron el CICATUR con Roberto Bullón. El CICATUR era el Centro de Capacitación Turística que era y existía hace años atrás como un capítulo dentro de la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA tenía un capítulo que era turismo, y ese capítulo de turismo tenía un centro de capacitación turística que estaba dirigida a formar al personal capacitado, porque en ese entonces
recién las universidades estaban empezando a aperturarse con las carreras de turismo, hotelería, administración de empresas turísticas, etcétera, o los institutos también, ¿no? Entonces el CICATUR era una instancia, era una escuela, pero la característica que tenía era una escuela móvil. Tenía, en este caso, el CICATUR tenía el capítulo de turismo tenía su sede en México y el CICATUR tenía su base en México y tenía otra base en Buenos Aires. Y desde allá se movían, es decir, los capacitadores iban por todos los países latinoamericanos realizando cursos de capacitación tanto en el área de turismo como en el área de hotelería y también en el área gastronómica. Entonces, de ahí que se empiezan a tener los primeros, el primer material bibliográfico que saca, lógicamente, el CICATUR. Ya para eso se había creado una de las principales carreras de turismo en la Universidad Externado en Colombia, y con los docentes que forman parte, que por lo general eran profesionales que estudiaban, es decir, diferentes disciplinas, pero no había todavía en ese entonces una disciplina exclusivamente, una carrera universitaria sobre turismo, hotelería o la administración de las empresas turísticas hoteleras. Son profesionales que se han formado en diferentes áreas y que ellos se fueron a especializar a Europa, y cuando llegan con la especialización son justamente los que crean el CICATUR como una escuela móvil de capacitación turística en América Latina. Y ahí es cuando Roberto Bullón hace una clasificación de, en este caso, de categoría, tipo y subtipo. Luego tenemos la descripción. Aquí son datos sobresalientes que detallan las características del recurso. En este caso, se tiene que buscar de que la persona que vaya a levantar la información del atractivo turístico, del recurso turístico, tiene que tener muchos conocimientos. En este caso, si van a ser atractivos de carácter cultural, o van a ser atractivos de carácter natural o de carácter especial. Pero en ese caso hay que hacer una descripción de los datos sobresalientes que detallan las características del recurso. Estas características se las tiene que ir detallando acá. Si es un atractivo turístico cultural, es decir, es un atractivo de carácter moviente, semoviente, es decir, qué tipo de atractivo es. Son unas ruinas, es un festival, es una danza, es decir, todas esas características se las tiene que ir describiendo acá. Cuando nosotros decíamos que tanto la categoría, el tipo y el subtipo responden a una tipología de, en este caso, del CICATUR y de Bullón, aquí la categoría y el tipo y los subtipos, y especialmente la categoría, se la pone de acuerdo a criterio del planificador o de quien vaya a recolectar la información. Pero dentro de esas características, lo que establece la corriente europea y nos dice es de que la categoría, para darle una categoría, que puede ser una categoría cuantitativa o puede ser una categoría cualitativa. Entonces, por ejemplo, si es cuantitativa, puede ser de 1 a 5. Para que ese atractivo tenga una categoría 5, significa que tiene que ser un atractivo demasiado espectacular. Y dice, ¿quiénes conocen más los atractivos turísticos a nivel mundial? Son los turistas. Y es por eso que la categorización de un atractivo turístico no debe estar solamente ceñido, dice, al criterio que pueda tener, en este caso, quien recoja la información o quien vaya a hacer la evaluación del atractivo en base a las fichas de inventario, sino que debería preguntarse también, dice, a los turistas. Hay turistas seguramente, y hay mucha gente, muchos turistas que conocen todas las latitudes o gran parte de las latitudes del planeta. Entonces, ellos tienen mayor criterio de percepción del atractivo del recurso y pueden darle una categoría.
Luego tenemos en las particularidades, ¿qué singularidades del recurso que lo diferencian de otros? Es decir, a este atractivo o recurso turístico, ¿qué lo puede diferenciar de otros? Entonces, acá se tiene que trabajar esos datos. Y esos datos se tienen que consignar, ¿no? Tomando en cuenta en este caso un análisis de la competencia, que sería, si nosotros vemos desde el punto de vista del marketing, ¿no? ¿Por qué decimos aquello? Porque, es decir, ¿qué lo distingue de otros? Es decir, estamos haciendo un análisis comparativo. ¿Qué lo distingue entre uno y otro, entre su competencia? Entonces, en ese caso, hay que buscar elementos que sean del todo representativos de ese recurso o de ese atractivo, que puedan, en este caso, diferenciarse de otros atractivos que puedan estar en el mismo, en el mismo sector donde se encuentra el recurso, en el mismo país, y mucho más relevante sería la información si se pudiera buscar justamente la diferenciación con atractivos internacionales. Luego tenemos acá otro elemento, el estado actual. Estado de conservación en el que se encuentra el recurso turístico. En este caso, el estado en que se encuentra, eso significa, y nos va a dar aquí las pautas, para el caso de este tipo de fichas, ¿no? Aquí nos van a dar las, es decir, aquellos elementos cualitativos que nos permitan a nosotros identificar si están en buenas condiciones o si no están en buenas condiciones o qué es lo que le falta. Es decir, tal vez está en restauración, si es un monumento, o si es un atractivo turístico de naturaleza, ¿no? Solamente se encuentra la naturaleza, hay una senda, pero se requiere, es decir, poner en valor, eso es lo que nosotros llamamos poner en valor el atractivo turístico. Y poner en valor el atractivo turístico significa ponerle todos esos elementos que hacen que sea un atractivo, ponerle camino, ponerle servicios básicos, ponerle hospedaje, ponerle alimentación, es decir, donde el turista pueda tener acceso al atractivo y pueda recrearse en él. El estado actual del atractivo puede que necesite muchos elementos para que realmente pueda ser un producto y se pueda convertir en un producto turístico. Entonces, justamente en esta parte nos permite a nosotros, identificando esas características, y de esta parte de la ficha del inventario, el estado actual o cómo se encuentra el atractivo, lógicamente que va a permitir la formulación del plan con los programas o los proyectos que se requieren. Tal vez en este atractivo se requiere poner en valor, si pongamos es el caso del atractivo turístico de Callacta. Entonces ahí pondremos estado de conservación en el que se encuentra el recurso y diremos, se encuentran las ruinas totalmente abandonadas y se requiere hacer la limpieza de los sectores porque todo se está cubriendo con vegetación. Se necesita recuperar ciertas partes de la arquitectura inca que es legada por ese pueblo. Se necesita mejorar los caminos, si se quiere poner en valor, ¿no? Eso significa poner en valor el atractivo turístico, no solamente de las piedras arrimadas o promontorios de piedras que no tienen nada más, ¿no? Entonces hay que ver si es qué más les falta y qué elementos más les faltaría para poner en valor el atractivo, tal vez señalización, tal vez en este caso
interpretación sobre lo que significan esas piedras, porque tal vez los turistas van por cuenta sola y no van con un guía que los conduzca, los traslade y les informe sobre esos atractivos, ¿no? Luego tenemos aquí otra segunda parte que son las observaciones. En este caso, ¿qué observaciones nosotros podemos tener en esto? Luego tenemos aquí una valoración que se hace en relación a lo que estamos observando. Tipo de visitantes. En este caso se puede, dice, marcar más de una opción. Hemos visto que hay turistas extranjeros, hay turistas nacionales, hay turistas regionales, extranjeros, sí, para el caso de Bolivia, que aquellos que vienen de otros países. Nacionales, si vemos el caso de Incallacta, que serían turistas nacionales cochabambinos, o perdón, serían paseños, cruceños, etcétera, que vienen a ver Incallacta. Y si fueran departamentales, serían en este caso del cercado de Quillacollo, que van a ver el atractivo turístico. Y locales, que serían también en este caso los propios del lugar. Que pueden ser niños, personas que están muy aledañas a la jurisdicción que pueda tener en este caso el municipio en Callacta, ¿no? Indicar el grado de afluencia de 1 a 4. Aquí ya nos está dando un parámetro cuantitativo, siendo 4 el de mayor nivel. Es decir, extranjeros, y decimos 4, que hay bastantes extranjeros. Y el 1 siendo el nivel de menor afluencia. Entonces estamos marcando parámetros de 1 a 4, donde este es el máximo y este es el mínimo. Acceso hacia el recurso, dice, considerando como referencia la capital de la provincia, en este caso del centro poblado, la capital de la provincia. Pero nosotros en este caso tuviéramos que tomar, si nosotros vamos a hacer la inventariación de los atractivos turísticos del departamento de Cochabamba, nosotros vemos que la mayor parte de los atractivos turísticos están fuera del área urbana, es decir, están ubicados más en el área rural. Y en este caso tuviéramos que tomar las consideraciones del centro o el punto de ingreso de los turistas. Y el punto de ingreso a los turistas en el departamento de Cochabamba es Cercado. Y en este caso de la provincia Cercado. Y de la provincia Cercado van a salir, en este caso, los grupos a visitar el Chapare, a visitar el Valle Bajo, a visitar el Valle Alto, etc. Entonces vamos a tomar en cuenta en este caso a la provincia. La provincia será Cercado, que es el sector, que es la capital, en este caso, del departamento. En esta columna tenemos terrestre. Se puede marcar con una X más de una opción. Dentro de, en este caso, terrestre, acceso hacia el recurso terrestre, tenemos acá a caballo, si se van a hacer caminatas que se pueden llegar al destino turístico a caballo, a sémilas, que son en burros, se puede llegar a pie, se puede llegar en automóvil particular, se puede llegar en bus privado, perdón, en bus público, se puede llegar en bus turístico, camioneta de doble tracción, como es en el caso, por ejemplo, para el Salar de Uyuni, solamente se utilizan movilidades de doble tracción. Pueden ser combis, que serían casi como los trufis nuestros, ferrocarril, minibús público, minibús turístico,
mototaxi, taxi, otros. Y dentro de otros nos dicen que tenemos que especificar qué tipo de transporte. En el transporte aéreo, si para llegar al lugar se requiere de transporte aéreo, por ejemplo, nosotros para llegar a varias lagunas en el oriente boliviano, tenemos que llegar necesariamente en avioneta o en helicóptero. Entonces hay que ver si para llegar al atractivo nosotros necesitamos, en este caso, transporte aéreo. Será avión, avioneta, helicóptero u otros. Especificar. Si el medio de transporte para llegar al atractivo o al recurso es marítimo, si por ejemplo vamos a llegar a una isla, como puede ser Galápagos, el transporte es barco, bote, deslizador, yate, otros. Y sin ir lejos, nosotros por ejemplo, si estamos en Copacabana, en la península de Copacabana, estamos en el lago Titicaca, y vamos a levantar el inventario de la Isla del Sol, entonces el transporte es lacustre, porque es un lago. Y entonces ahí tendremos que poner si hay botes, hay deslizadores, hay yates, hay catamaranes, o balsas de totora, etc. Y aquí podemos justamente confirmar aquello cuando es lacustre, cuando el transporte es para un lago, o también puede ser fluvial, es decir, el transporte que se realiza en río. Pueden ser barcos, pueden ser balsas, pueden ser botes, pueden ser deslizadores, pueden ser lanchas, pueden ser yates, canoas, otros. Y seguramente que tal vez aquí hay balsas, pueden haber diferentes tipos de transporte. Puede ser por balsa, puede ser por lancha. Entonces, lo único que se hace es marcar. En relación a la ruta de acceso al recurso, especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado, lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para poder llegar al recurso. Es decir, esta es la parte que nosotros trabajamos. Generalmente la trabajamos separadamente y después esos datos podemos vaciar esta ficha de inventario y nosotros llamamos el ruteo. Es decir, para llegar al atractivo, ¿cuánto tiempo? Aquí trabajamos dos elementos fundamentales: tiempo y desplazamiento. Aquí tenemos la leyenda y nos dice 1, recorrido. Entonces, se utilizarán números para cada uno de los recorridos. Recorrido número 1. El tramo. En este caso, se señalarán los lugares que forman el tramo. Entonces, el tramo puede ser desde Cercado, Cochabamba, hasta Tarata. El tercer elemento, que es el acceso. Se indicará el acceso correspondiente. Será aéreo, terrestre, marítimo. Acceso terrestre. Medio de transporte. El medio de transporte utilizado en el tramo. Entonces, podemos aquí ver que se utiliza para ir hasta Tarata. Hay transporte público, transporte privado, ¿no? Taxis, etc. La vía de acceso. En este caso, estamos viendo el 5. Vías de acceso, aquí tenemos el número 5. Y aquí nos está trasladando al número 5. En vías de acceso terrestre, considerar los siguientes casos: trocha, carrozable, sendero, etc. ¿Qué vía de acceso? Entonces nosotros podemos
camino asfaltado, puede ser un camino empedrado, o puede ser también un camino de tierra, que los caminos de tierra nosotros llamamos, de acuerdo a la tipología que tenemos en las vías de comunicación en Bolivia, las vías camineras, en caminos vecinales, ¿no? Entonces puede ser un camino vecinal, o tal vez sea un camino de herradura, y un camino de herradura es para que puedan los caballos. Distancia en kilómetros y tiempo. Es decir, ¿en qué tiempo se hace este recorrido de este tramo para llegar al destino y la vía, ¿no? Distancia en kilómetros, 20 kilómetros. Tiempo, 1 hora. Entonces, aquí se está haciendo una recopilación de datos tanto de las características del atractivo turístico como también de las características que tiene la infraestructura. Luego, vemos que esta ficha continúa con el tipo de ingreso al recurso o atractivo turístico. El ingreso es libre, previa presentación de boleto o ticket, semirrestringido, previo permiso, otros. Y en otros especificar. Por ejemplo, hay playas que son eminentemente públicas. Esta seguramente es una playa pública. Ustedes aquí ven ese hacinamiento que hay. Miles de personas, aquí no hay dónde poner ya una sombrilla más. Imagínense esa contaminación que hay acá. Entonces, ¿cómo es el ingreso al recurso o atractivo? ¿Es pagado? ¿Es libre? ¿Semilibre? Etcétera. Época propicia de visitar al recurso. Se puede marcar con una X más de una opción. Mencionar si la visita se realiza durante todo el año o solamente una fecha del año. Por ejemplo, si nosotros estamos inventariando la festividad de la Virgen de Urcupiña, tendremos que, en este caso, no es todo el año. Sino que es un espectáculo una vez al año. Por eso nos dice todo el año, esporádicamente algunos meses, especificar qué meses. Fines de semana, especificar. ¿Será viernes, sábado y domingo? ¿O será solamente sábado, domingo? ¿O solamente será domingo? Feriados, especificar. Si cae, por ejemplo, un feriado un día miércoles, no creo que nadie vaya a chapar el miércoles. Entonces aquí hay que especificar de que si los feriados seguramente están unidos a el fin de semana, son más aprovechables y lógicamente que va a ser la época en que existan mayor número de visitantes. Horarios de visita. Aquí se establecen los horarios. ¿En qué tiempo? ¿Y cuál es el horario de visita? De 8 a 12 de la mañana del día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, los horarios. Y aquí hay que especificar. Infraestructura. Se puede marcar con X más de una opción. Infraestructura dentro del atractivo o del recurso. Dentro, no fuera. Aquí vamos a ver los servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe, el alcantarillado, luz, teléfono, alcantarillado, señalización y otros. Es decir, dentro del atractivo turístico. Fuera del recurso. Es decir, cuando está esta infraestructura está fuera del recurso y está fuera del recurso y del poblado más cercano. El poblado más cercano del recurso tendrá agua, desagüe, luz, teléfono, alcantarillado, señalización. Otros especificar. Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro
del perímetro del mismo. Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico. Se puede marcar con una X, una o más opciones, es decir, una o varias opciones. Naturaleza. Si el atractivo es la naturaleza, observación de aves, observación de fauna, observación de la flora. Deportes o aventura, dentro del turismo de deportes o de aventura. Alas delta, caminata, caza, ciclismo, camping, escalada en hielo, escalada en roca, esquí sobre hielo, motocross o parapente. Pesca de altura, pesca submarina, rafting y sandor. Ahora, aquí también tenemos deportes acuáticos. Si en este caso el recurso o el atractivo turístico es una playa, son unos cayos, son lagos o son ríos, ¿no? Buceo, canotaje, esquí acuático, kayak, motonáutica, natación, pesca deportiva, remo, surfing o vela. Como vemos, esta ficha que comentamos anterior hace 3 días es mucho más completa en relación a el tipo de información que se busca y se pretende recabar. Gracias.